1921, el cincuentenario de la Revolución Mexicana o los 150 años de la independencia en 1960. Está escrito gracias a colaboración de 14 profesores e investigadores procedentes de diversos centros de estudio en México y España. La obra se estructura en dos grandes bloques. En el primero se analizan los eventos conmemorativos, se destaca la construcción del imaginario nacional y también su recepción en el extranjero. Y en la segunda parte se abordan los efectos prolongados de dichas políticas simbólicas, evidenciados en la presencia institucional y cultural de México en ciudades o proyectos culturales internacionales de gran calado. En suma, este libro que presentamos esta tarde aporta una importantísima reflexión crítica sobre los usos del pasado y las estrategias del poder simbólico en la configuración de la imagen nacional hacia adentro y hacia afuera, contribuyendo de manera significativa al estudio de las relaciones entre memoria, cultura y política exterior. Así es que, nuevamente, muchas gracias a los aquí presentes, muchas gracias aquí a este público que seguramente quedará fascinado con todo lo que nos van a contar estos grandes investigadores. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. No sé si se me oye. Ahora, a todas y a todos, muchísimas gracias a Nuria y a Jimena Caraza por la cariñosísima bienvenida que nos dan siempre en Casa de México, que hace que efectivamente todos nos sintamos acogidos, y creo que, dado que esta es la parte española de la mesa, se haga evidente una vez más que la capital del mundo en español es México y por tanto todos nos sentimos muy acogidos dentro de esta mexicañolidad de la que ya Tomás es un viejo lobo de mar, puesto que lleva 20 y no sé cuántos años, ¿no? Ya viviendo Mejor no los cuentes. viviendo en México, lo cual efectivamente es todo un acierto, porque la verdad es que todos nos sentimos maravillosamente bien en esa gran nación que nos acoge siempre con tanto afecto y con tanta generosidad, ¿no? Bueno, nos reúne aquí un libro. Yo actúo de moderador por motivos obvios, porque contamos con tres personalidades del mundo de la historiografía y del pensamiento en nuestra lengua compartida que son sencillamente deslumbrantes, con trabajos referenciales para todos nosotros, con aprendizajes, desde luego, para mi generación de historiadores y para todos los que venimos detrás, absolutamente decisivas, y por tanto agradeceros a los tres que me hayáis invitado de alguna manera a actuar hoy aquí de maestro de ceremonias, ¿no? Son figuras de un relieve muy sustantivo en el fondo, el mundo que hoy nos congrega aquí a la hora de acercarnos a este trabajo que ha dirigido con tanto acierto la profesora Azuela, nuestra querida Alicia, y es como el Atlántico, en este caso, en relación con Francia fundamentalmente, pero también con España y con Estados Unidos, funciona como un juego de espejos, ¿no? Yo creo que esa es una imagen razonablemente eficaz para expresar lo que van a encontrar ustedes cuando lean este magnífico libro, que aunque parezca voluminoso, se lee como novela, porque tiene pasajes verdaderamente fascinantes de historias que narran ese diálogo atlántico que tantas y tantas ventajas y digamos, y legados culturales, intelectuales, científicos y de todo orden nos han regalado, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, por tanto nuestra gratitud muy especialmente a Casa México por acogernos aquí hoy, también a Joaquín y Luis Sastrón, que están por ahí y que nunca quieren intervenir cuando estamos los directores de las colecciones, yo muy especialmente por haber depositado en mí su confianza para dirigir esta colección y alguna otra, y por haber apoyado este libro y esta monografía y haberla producido en un tiempo razonablemente récord, y por tanto, una vez más, el buen hacer de Cinca. Y muy especialmente quiero saludar a Luis, que haya encontrado un rato en su apretadísima agenda para acompañarnos hoy, a quien tanto debemos tantos y tantos autores de este país y no solo, y por tanto, querido Luis, muchísimas gracias. Dar las gracias también a los autores
que estáis aquí presentes, que habéis participado en esta monografía. Me van a permitir que sea un poco sectario en este momento, porque hay uno de los autores es además maestro y amigo, maestro porque ya me dio clase cuando yo llevaba casi pantalón corto, que es Antonio Niño, y luego amigo porque me ayuda a lo largo de mi carrera en multitud de momentos. Estuvo desde mi tribunal de tesis hasta diferentes proyectos de investigación donde me ha acogido, me ha amparado, me ha empujado, y por tanto tengo una deuda permanente con Antonio Niño por muchísimos motivos, y por tanto, querido Antonio, muchísimas gracias también por todo y por tanto, ¿no? Y bueno, somos muchos los que pensamos aquello que voy a citar simplemente a un español y a un mexicano para reflejar algo que muchos han destacado. Primero, Valle Inclán, no se puede conocer España sin conocer América, y viceversa, aquella apelación que hacía Alfonso Reyes y que hemos citado alguna vez y que dice, textualmente la leo: fuerza es que los pueblos tengan ideales. Así como América no descubrirá plenamente el sentido de su vida en tanto no rehaga pieza a pieza su conciencia española, así España no tiene mejor empresa con el mundo que reasumir su papel de hermana de las Américas. A manera de ejercicios espirituales, al americano debiera imponerse la meditación metódica de las cosas de España y al español de las cosas de América. Hay que acostumbrar al español, y esto quiero subrayarlo especialmente, a que tenga siempre una ventana abierta hacia América. Esta cita, que es de Alfonso Reyes en 1956, creo que expresa muy bien digamos, algo que yo he vertebrado alguna vez y que desde luego vosotros habéis puesto de manifiesto muchas veces en diferentes ocasiones y desde diferentes perspectivas, y es, digamos, la deuda que tenemos los españoles, muy especialmente con México, pero con España a raíz del exilio, muy singularmente, pero también un problema que, y abro uno de los primeros temas antes de daros paso y que tiene también que ver con algo de lo que tratamos en el libro, y es el desconocimiento que muchas veces infligen de los españoles en relación con América, y que podemos ver desde, y ahora hablo, digamos, a los que ejercemos nuestra profesión aquí en nuestro país, que podemos ver el déficit que tenemos en los programas de estudio, no digo en las carreras, que también, sino en la propia enseñanza primaria, secundaria, donde, digamos, el desconocimiento de la realidad de pueblos con los que hemos compartido 300 años de historia y desde luego con los que tenemos unos vínculos afectivos, intelectuales, emocionales, políticos, culturales, económicos y de todo orden, son sencillamente un dislate, por decirlo suavemente, de tamaño colosal a mi modo de ver. En ese sentido, este libro, y termino mi introducción, es un ejemplo maravilloso de eso que hemos llamado diplomacia cultural en tantos motivos, porque a propósito de los festejos centenarios que se llevan a cabo en 1910, 1921 y 1960, diferentes centenarios relacionados básicamente con la independencia y la conquista, y por tanto esa relación ambivalente que México y España han tenido a lo largo de los siglos, pues han tenido a lo largo del siglo XX diferentes proyecciones en diferentes espacios y que articulan esa complejidad que es ni más ni menos eso que llamamos historia, a la hora de vertebrar los espejos y las relaciones entre las naciones y el modo de entenderse y comprenderse a lo largo de ese acontecer. Para ello contamos con estos tres magníficos historiadores. Todos ellos han participado en mayor o menor medida en el libro. Desde luego a Alicia Azuela le debemos todo, porque ella es, digamos, quien crea, produce, impulsa y nos ha puesto a todos en fila. Y terminar esta intervención inicial diciendo que creo que es imposible no adorar a Alicia Azuela, porque es una mujer sencillamente extraordinaria, con una generosidad infinita con todos los que tenemos la fortuna de formar parte de su vida, tanto intelectual como personal. Y por tanto, querida Alicia, muchísimas gracias yo personalmente por invitarme a participar en este hermoso proyecto y sobre todo esta maravillosa producción historiográfica que es de lo que estamos hablando aquí hoy. Y terminada esta parte inicial de mi intervención, voy a dar la palabra en primer lugar a Alicia Altez, que como todos ustedes saben es catedrática
emérita de la UNED, de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene millones de libros y artículos y libros y capítulos. Y yo aquí voy a recordar simplemente que es la referencia ineludible para todos nosotros en el ámbito de los estudios del exilio, que en cierta manera es lo que vertebra también su intervención en la propia obra y esta tarde aquí. Querida Alicia, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Antonio. Me siento abrumada. Eso de millones ya me ha descolocado totalmente. Pero bueno, muchas gracias por la presentación, por tu amabilidad. También agradezco, por supuesto, a Casa de México el que nos acoja. Ya he estado varias ocasiones y siempre es una acogida muy, muy atenta, muy agradable. La verdad que me siento muy bien aquí. Tomás, también el estar aquí es muy grato, el compartir esta presentación del libro. Y, por supuesto, Alicia, querida Alicia, le agradezco mucho el que me haya pedido que participe en esta presentación. La verdad que me choca un poco porque realmente yo soy una autora del libro. Creo que quien tienen que hablar aquí sobre todo es Alicia, la moderadora, la que ha coordinado, la que ha estado detrás de todo el proyecto y la que nos ha alentado para que trabajemos y para que saquemos adelante nuestra propia producción intelectual, los distintos autores y las distintas personas que colaboramos con ella. Y, por supuesto, las dos personas que leyeron concienzudamente los trabajos cuando presentamos nuestras primeras aportaciones de la investigación en el seminario, en un seminario que tuvo lugar en la Fundación Ortega Marañón, y tanto Tomás como Antonio pues fueron comentaristas y nos ayudaron a hacer la versión final de nuestros respectivos trabajos. Bueno, pues como les digo, realmente yo creo que estoy aquí por ese empeño que puse desde que se celebró sobre todo el seminario, esa insistencia con Alicia en que estos trabajos que se presentaron allí merecía la pena que se publicaran. Entonces, tras un camino muy azaroso, que no es cuestión de explicarlo aquí, el libro ha podido ver la luz gracias a la confianza, al interés del profesor Antonio López Vega y de Ediciones Cinca, que también ha confiado en nosotros, y me siento muy contenta, y ahora diré más adelante por qué que el libro haya salido precisamente en Ediciones Cinca y no en otra editorial. Bueno, me alegra el que el libro se haya publicado, primero porque creo que es un libro que surge o recoge una serie de visiones originales y de interesantes aportaciones historiográficas en el ámbito de la historiografía sobre los distintos temas que se abordan en el mismo, referidos por una parte a las celebraciones en torno a determinados festejos centenarios y por otra parte a las resonancias que esos festejos y otras actividades culturales, determinadas instituciones y determinadas personas en un marco temporal más amplio tienen precisamente en el ámbito de la ya mencionado la diplomacia cultural y en las relaciones de cara al exterior que México ha mantenido, mantiene tradicionalmente con diferentes países, sobre todo en este caso que nos ocupa con España, con Francia y con Estados Unidos. El libro, yo voy a ser muy breve porque quien tienen que hablar son las tres personas que están aquí a mi lado. El libro, como he dicho, me agrada mucho que lo publique la editorial o Ediciones Cinca por mi antigua relación con la editorial.
Colaboré con ellos cuando yo estaba trabajando en los primeros años del siglo XXI de una manera muy estrecha con la Fundación Francisco Largo Caballero. Entonces, las primeras relaciones que tuve con Luis entonces y luego Strong, que me alegra mucho haberle visto aquí, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y luego con su hijo, con Joaquín, las primeras relaciones fue con respecto a un libro de un exiliado que entonces estaba en Venezuela, Carlos Jiménez Margalejo, que había escrito muchísimo, como tantos me decía, que tenía 5.000 o 6.000 páginas de testimonios suyos, pero sin publicar. Solo había logrado publicar un libro sobre la guerra civil, también testimonial a aquellos que tenían 18 años, que es la edad que él tenía cuando estalló la guerra. Y me comentó que lo que le haría más ilusión, que él sabía que era impublicable todo lo que había escrito, pero bueno, que le haría mucha ilusión que pudiera ver la luz sus memorias. El libro se llama Memorias de un refugiado español en el norte de África, del 39 al 56. Él fue uno de los que fueron en el Stambrook y fue además uno de los últimos que salieron del barco. Y él recogió en unas memorias, porque luego estuvo en los campos del desierto, unas memorias muy vívidas, muy interesantes, muy duras. Él recogió su testimonio, no solo en los primeros años, hasta que la liberación del norte de África, sino que luego se quedó hasta el año 56 en Orán, pasando después allá a vivir a Venezuela. Donde creo que murió, porque luego él venía a España de forma periódica, ya muy mayor, pero creo que murió en Venezuela, donde tenía su familia. Bien, leí el libro y entonces me pareció tan bonitas esas memorias que hablé con la Fundación Largo Caballero, me pusieron en contacto con Ediciones Cinca, con Luis, y el libro se publicó. Y fue mi primer contacto, se publicó en el año 2008, en la colección Testimonios. Después también, con posterioridad, se publicaron siempre el tema, 2 libros que eran de alumnos míos que hicieron 2 excelentes tesis que merecieron premio extraordinario de doctorado, y que uno de ellos era sobre la depuración de los funcionarios de correos, sobre el cuerpo de correos y sobre la depuración de los funcionarios de correos. Se vio, yo creo, todos los expedientes, los 9.000, creo, expedientes que se conservan en el archivo de Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, antiguo archivo de la Guerra Civil. Y otro libro que también se publicó, de Inmaculada Colomina, sobre españoles en la Unión en Rusia, que quería, sobre los niños que fueron evacuados a la Unión Soviética. La última colaboración con la editorial fue un libro que les agradezco mucho que me lo publicaran en la Biblioteca de Historia, en la colección Biblioteca de Historia Social, sobre el anarcosindicalismo en el sur de Francia. Yo había trabajado mucho con los anarquistas que estaban en Toulouse y en toda su región. Me había acercado a ellos a través de la profesora Lucien Domergue, una gran hispanista, especialista en siglo XVIII, que quizá algunos de ustedes la conozcan. Llevábamos muchos años trabajando con el colectivo de los anarquistas, entrevistándoles, recogiendo documentación, haciéndome no solo en Toulouse, sino también en Marsella, en otros lugares del sur de Francia. Y cuando teníamos un poco el libro pergeñado, entonces Lucien Domergue falleció en el año 2007. Me daba mucha pena que toda esa documentación que durante años habíamos ido recogiendo quedara un poco sin llegar a buen puerto, y entonces, haciendo algo que realmente Lucien hubiera querido, y que además todo el grupo de anarquistas que estaban en Toulouse y en otras zonas del sur de Francia me apoyaron, me ayudaron, me pasaron documentación, pude publicar el libro,
que también se editó en una edición cuidadísima y muy hermosa, como son todas las ediciones, y como imagino que es esta, aunque todavía no he visto el libro, lo he visto ahí, pero no lo he podido... pero no pasa nada, por Dios, luego en cuanto salga ya pediré uno, pero realmente las ediciones de Cinca son muy buenas ediciones, son muy cuidadas, están hechas con mucho cariño, están hechas con mucho interés, y en ese sentido pues yo creo que aquí tenía que haber estado o bien Luis o bien Joaquín, tenían que haber estado aquí en representación de la editorial, pero bueno, permítanme que yo les agradezca precisamente el que hayan editado, y con ese esmero y ese cariño con el que lo hacen siempre, el libro. Y ya para terminar, solo quiero agradecer otra vez a Alicia Azuela el que en el marco del proyecto PAPIT, en el que desarrollamos este proyecto, que ha tenido su expresión en el libro, se me diera la posibilidad de desarrollar una estancia de investigación en Ciudad de México en el otoño de 2023 para consultar toda la documentación no digitalizada, o sea, había que ir, que se conserva en la Biblioteca Gonzalo Robles, donde está el archivo histórico del Fondo de Cultura Económica, en esas fantásticas instalaciones inauguradas en 1992 en la colonia Bosques del Pedregal. Bueno, allí pude trabajar, pude consultar la documentación que me permitiría escribir el capítulo que se incluye en este texto sobre las miradas cruzadas entre México y España a través de la sucursal española del Fondo de Cultura en España. O sea, estudio sobre todo los orígenes, muy a principios de los años 40, de la penetración de los primeros libros, incluso de forma clandestina, en nuestro país, y luego como en un determinado momento Arnaldo Orfila, el entonces director de la editorial, decidió que Madrid, que en España, primero Madrid, luego la filial de Barcelona, pero que tenía que haber una sucursal del fondo. Estudio el periodo Pradera, sobre todo, porque ya era mucha la documentación, y me quedo un poco a las puertas. Después a Pradera le sucedió Salvador Azuela, el tío de Alicia Azuela, en la dirección del Fondo de Cultura. Y lo que estudio en este texto es precisamente hasta el momento en el que en el año 68 dimitió ya de forma definitiva Javier Pradera. Estudio todo el periodo de instalación, de cómo se llegó a instalar aquí la sucursal, y esa primera etapa. Y dada que la documentación es muy rica, me quedó un aspecto, porque bueno, el primer trabajo tenía cerca de 60 páginas, lo tuve que reducir a la mitad, entonces me quedaba mucha documentación sobre algo muy interesante, es la censura de prensa. O sea, la censura, cómo tuvieron que luchar Pradera y todo el grupo que estaba aquí en Madrid en torno a Pradera, los propios refugiados, por ejemplo Manuel Andújar. El papel de Manuel Andújar es esencial, cómo tuvieron que hacer frente a la censura, cómo sorteaban, cómo las cartas son deliciosas cuando hablan del ministro, cuando hablan de cómo funcionaba en todos los mecanismos de la censura a nivel del ministerio, ¿no? Entonces, bueno, eso en un artículo que también se va a publicar ahora en la revista Sistema, pues he
he desgajado ese aspecto y estudio precisamente la censura franquista ejercida sobre los libros, las novedades, que era toda una odisea que llegaban a España y para que entraran las novedades, ¿no? Y la censura a la cual se veían obligados a tener que asumir, a pasar, vamos, obligatoriamente. Bueno, no quiero extenderme más, realmente no. Quiero agradecer esto que he indicado, pero no tiene sentido que yo hable ni de mi trabajo ni de los trabajos de otros autores, porque ya digo que Tomás y Antonio lo van a hacer con toda autoridad. Y de nuevo, gracias por estar aquí, por haberme invitado, Alicia, y bueno, muy contenta de que el libro haya visto por fin la luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Es siempre un placer escucharte, ¿no? La verdad es que... a continuación va a tomar la palabra Tomás Pérez Dejo, que es catedrático del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA mexicano, tan admirado y celebrado por todos. Tomás es muy conocido y reconocido en nuestro ámbito por sus estudios sobre los albores de la construcción de la identidad nacional en las naciones recién emancipadas del Imperio Español fundamentalmente, y acaba de editar un libro que es un coloso sobre la construcción de la identidad nacional mexicana a través de la pintura, fundamentalmente La nación doliente, que no se lo pierdan, porque es realmente muy, muy ilustrativo, ¿no?, de las dificultades que la propia nación mexicana tuvo que atravesar a lo largo del siglo XIX fundamentalmente para la construcción de esa identidad nacional. Tomás en este libro ha actuado de relator de toda la primera parte de los trabajos que aquí se recopilan, de 3 años largos de investigación del grupo que ha dirigido Alicia Zuela. Y nada, tuya es la palabra, querido Tomás. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio, y buenas tardes a todos por estar aquí en esta tarde. Voy a, al margen de dar las gracias a la Casa de México, siempre es un placer estar aquí, y últimamente cada vez que paso por Madrid paso por la Casa de México, o sea que ya empiezo a considerarla como parte de mi casa. Y también darle las gracias a Alicia y a Antonio, aunque no sé si esto darle las gracias o quejarme, no estoy. Porque en realidad en este libro he estado, yo no participo en el libro, simplemente soy comentarista del libro, hago la introducción a una parte del libro. Primero porque Alicia me dijo que fuese el comentarista en un coloquio previo al libro. Alicia no le puedo decir que no, o sea que entonces le dije que sí. Después porque la propia Alicia me dijo, oye, quiero que hagas el prólogo de la parte que comentaste ya. Tampoco podía decirle que no. Y finalmente porque estando en México me llama Antonio un día y me dice, oye, ¿no estarás en Madrid no sé qué fecha? Y digo, pues hombre, llegó más o menos el día anterior, no era exactamente el día anterior porque llegué el viernes. Pero no, pues es que vamos a hacer una presentación y bueno, pues tampoco Antonio le iba a decir que no, y entonces pues ahora el resultado es que me encuentro aquí con un jet lag bastante considerable. Creo que en esto de vivir entre España y México, la única parte que no he logrado solucionar, sino que cada vez va empeorando, debe de ser con los años, con mi edad, es lo del jet lag, es decir, cada vez lo llevo peor. Y entonces, pues, por eso tengo una sensación ambigua de estar aquí. Por un lado, la verdad es que es un placer enorme compartir con Antonio y las dos Alicias esta presentación, pero por otro lado, pues me siento bastante perdido. Bastante perdido porque bueno, mi cabeza funciona, todavía debe estar a la altura de las Azores, ¿no? Y entonces pues, funciona con un cierto retraso, ¿no? Es por eso que he traído algo escrito, para no decir demasiadas tonterías, y es por eso también por lo que me voy a centrar únicamente en una parte del contenido de este libro, que es la parte con la cual ya tengo una cierta familiaridad, puesto que la tuve que comentar, la tuve que escribir el prólogo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ya digo, voy a leer lo que he contado para que no resulte demasiado disparatado lo que voy a decir. Y voy a empezar contando lo siguiente. A comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, el historiador francés Michel Bovell hacía un hiperbólico elogio de la fiesta como documento histórico. Y cito lo que dice Bovell. Para el historiador, qué maravilloso observatorio es la fiesta. Momento de verdad en el que un grupo o una colectividad embestida en términos simbólicos por una representación de sus misiones del mundo purga metafóricamente todas las tensiones de que es portador. Fin de la cita de Bovell. Una afirmación con la que pasado ya casi medio siglo resulta difícil no estar de acuerdo. Aunque Bovell, en el contexto del auge de los estudios sobre la vida cotidiana del momento, parece estar pensando sobre todo en la fiesta como fenómeno antropológico. No es el planteamiento de la primera parte de este libro, la parte que yo he comentado, que se centra en una forma específica de fiesta, las conmemoraciones de hechos del pasado auspiciadas por los estados contemporáneos, y ve en ella, en la fiesta, sobre todo un fenómeno político-ideológico, centenarios, sesquicentenarios, milenarios, como una de las formas de que se sirvieron los nuevos estados-nación para afirmar la existencia de las comunidades nacionales base de su legitimidad. El escenario privilegiado, el México como escaparate del título del libro, y la verdad es que me parece un título espléndido, donde mostrar al mundo y a sus propios ciudadanos lo que será, una comunidad étnico-político-cultural forjada por la historia, no un Estado, sino una nación. Los 6 capítulos agrupados bajo el título de Celebraciones analizan, desde perspectivas y planteamientos metodológicos diversos, las implicaciones político-ideológicas de este tipo de manifestaciones. Todos, y este es uno de los logros de este libro, desde una mirada que no solo pone en relación lo ocurrido en México con lo ocurrido en otros países, sino que apuesta en varios de ellos por un enfoque decididamente transnacional, lo cual, insisto, creo que es uno de los grandes aciertos de este libro. El primer capítulo, la arquitectura nacional en España y México, conexiones teóricas y realizaciones prácticas, de Alfonso Muñoz Cosme, no se centra en una celebración concreta, sino en lo que podríamos denominar el escenario de ese escaparate y sus cambios en el tiempo, la arquitectura nacional que sirvió de marco a estas celebraciones. Es cierto, como muestra su autor, que el problema de la arquitectura nacional no se puede reducir al de las exposiciones nacionales y o internacionales. No es menos cierto, sin embargo, que fueron estas exposiciones, sobre todo las internacionales, el escaparate privilegiado donde mostrar las arquitecturas nacionales. Y pongo arquitecturas nacionales con todas las comillas que quieran. Un tema no nuevo para la historiografía, pero que Muñoz Cosme enfoca de forma novedosa, al menos en 2 aspectos. El de la importancia de los congresos internacionales de arquitectos en los debates sobre la arquitectura nacional y el de la comparación entre los casos español y mexicanos. El primero, con la continua presencia de los defensores de una arquitectura nacional, españoles y mexicanos, en los congresos internacionales de arquitectura de los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del XX. La solo aparente paradoja del carácter tradicional de todo nacionalismo. En realidad, nada se parece más al nacionalismo de un país que los nacionalistas de otro. Es decir, o sea, es un fenómeno absolutamente transnacional y yo creo que en eso en el artículo este está de forma absolutamente clara. El segundo, la comparación entre los casos español y mexicano, permite al autor acercarse a un debate de profundo calado político-ideológico entre 2 posibles arquitecturas nacionales en los 2 países, y eso me parece realmente interesante. La de origen cristiano, neogótico, neorrenacentista, neoplateresco, frente a los diversos estilos inspirados en la civilización musulmana, neomudéjar, neoárabe en el caso español, y la de origen europeo, principalmente neovirreinal, pero no solo, frente a la de origen mesoamericano, neazteca, neomaya, etcétera, en el mexicano. Comparación que hace aflorar similitudes como la continua afirmación en uno y otro caso de la inexistencia de una arquitectura nacional. Es una cosa curiosa porque el eje de la discusión es discutir cuál es la arquitectura nacional de México y cuál es la arquitectura nacional de España y
detrás del debate lo que está continuamente es que no hay una arquitectura nacional, lo cual yo creo que es una prueba absolutamente fehaciente de hasta qué punto se trata de un debate carente de sentido fuera de los relatos nacionalistas. Es decir, o sea, en realidad lo que se está haciendo es inventar una arquitectura nacional, y el debate no es sobre algo existente, sino es el debate sobre algo que se quiere hacer. Y lo que es más llamativo en el artículo, y luego léanlo porque es un artículo realmente fascinante, es la parecida evolución en el tiempo en los dos países. Es decir, o sea, es un debate que en el fondo es el mismo debate, pero es un debate que se desarrolla cronológicamente de manera simétrica en los dos países. Hay algunas variaciones que tienen que ver con las variaciones históricas en un caso y otro, pero en realidad lo que sorprende, insisto, es la simetría de un debate aparentemente local, ¿no? Y paso ya a los artículos que se centran en dos temas que a mí me interesan particularmente, pero que tienen que ver con mis obsesiones historiográficas. Todos tenemos nuestras obsesiones historiográficas, que tienen que ver con los centenarios de 1910 y 1921. Las conmemoraciones centenarias, las fiestas por excelencia de los estados-nación contemporáneos, no hay naciones contemporáneas sin celebraciones del centenario, de lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, se puede celebrar hasta el centenario de la invención del pulque. Digo que las conmemoraciones centenarias fueron el escaparate donde mostrar al mundo lo que cada nación era. Pero también, aunque menos obvio, las relaciones de las demás naciones del mundo con ella. Es decir, se trataba de mostrar lo que la nación era, pero también cómo se integraba en una genealogía de naciones, en las cuales unas eran más cercanas que otros. Fue lo que ocurrió con los centenarios de 1910, la gran fiesta continental, con la que varias naciones hispanoamericanas, entre ellas México, conmemoraron su primer supuesto siglo de vida independiente. No es necesario recordar que ninguna de todas las naciones hispanoamericanas había proclamado su independencia en 1810, es decir, celebraron el centenario de la independencia en 1910, pero ninguna había celebrado su independencia en 1810. Una gran fiesta que paradójicamente, ya que lo que se estaba conmemorando era la ruptura con la antigua metrópoli, marcó uno de los momentos más hispanófilos de la historia del continente, la celebración del reencuentro con la madre patria, un término que nunca en la retórica oficial fue tan utilizado como en torno a esos años. Es una cosa curiosa, porque lo que se estaban celebrando eran los 100 años de la ruptura con la metrópoli, y en realidad la celebración se convirtió en el reencuentro con la metrópoli desde Argentina hasta México. Es decir, o sea, no fue un caso de uno de estos países. Uno de los protagonistas de esta conversión de los centenarios en la fiesta del reencuentro fue el historiador español Rafael Altamira. Y hablo de Rafael Altamira porque yo creo que es un personaje central, es decir, o sea, es un personaje relativamente olvidado a este lado del Atlántico y al otro lado también, pero me parece que es quizás uno de los personajes más importantes de ese giro en las primeras décadas del siglo XX. Y sobre todo, las conferencias que entre junio de 1909 y marzo de 1910 impartió en varios países americanos: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Estados Unidos y Cuba. La defensa que en estas conferencias, hizo de la existencia de una comunidad cultural hispánica extendida a ambos lados del Atlántico fue bien recibida no solo, como había sido tradicional, en los sectores conservadores, sino también en los liberales, y eso es quizás lo más sorprendente del discurso de Altamira. En parte, solo una de las consecuencias de la victoria norteamericana de 1898 en Cuba, que llevó a la conversión de los Estados Unidos en el enemigo que hasta ese momento, al menos para los liberales, no había sido, y simétricamente de España en el aliado geopolítico que hasta ese momento solo había sido para los conservadores. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Es la explicación más obvia y sin duda la más importante. Pero tampoco hay que desdeñar el atractivo que el nuevo panhispanismo predicado por Altamira, más integrador y horizontal, cercano hasta cierto punto a los contemporáneos paneslavismo y pangermanismos europeos, tuvo entre las élites hispanoamericanas. David Masilassi, en el capítulo Altamira en México, imagen y percepción de un europeo en la coyuntura de los centenarios de la independencia, analiza los entresijos de la etapa mexicana, la más complicada de todas de la visita de Altamira. México
era y es, de todas las repúblicas hispanoamericanas, el que había llevado más lejos el relato de una nación, hija del mundo prehispánico, muerta con la conquista y resucitada con la independencia, y en la que, como consecuencia, la reconciliación con España y el pasado español resultaba más complicada. En este relato, claramente hegemónico a partir del triunfo liberal, guerras de reforma y del imperio mexicanos, la nación española se dibujaba como el enemigo secular de la mexicana, causa y origen de todas sus desgracias y, como consecuencia, difícil de imaginar como parte de una misma comunidad cultural extendida a ambos lados del Atlántico. A pesar de estas malas condiciones de partida, matizadas por la reconciliación con el pasado español de los últimos años del Porfiriato, la etapa mexicana del catedrático ovetense resultó particularmente exitosa. Contó con el aplauso tanto de los viejos positivistas, entre ellos el influyente Justo Sierra, como del de los jóvenes del Ateneo de la Juventud, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña, que todos ellos se mostraron absolutamente receptivos frente a las tesis de Altamira. Y también, y yo creo que esto es lo más sorprendente de todo, con el apoyo de la influyente colonia española en México, en principio bastante reacia a este nuevo panhispanismo más horizontal que desafiaba el jerárquico tradicional, España como cabeza y guía de las naciones hispánicas, defendido por las élites del casino español de la Ciudad de México. Éxito en el que tuvo un importante papel un personaje que está pendiente de una buena biografía, que es el empresario y periodista cántabro Telésforo García. Telésforo García es lo más parecido a una especie de intelectual orgánico de los españoles de México. La Junta del Casino le encargó la organización de la visita de Altamira, pero Telésforo no se limitó a organizar su agenda mexicana, sino que apoyó públicamente sus propuestas y sobre todo lo introdujo en los círculos del poder cultural y político porfirista. Un aparente éxito lleno, sin embargo, de contradicciones, me refiero al éxito de Altamira. Una de ellas, como muestra Masilassi, la de que a pesar del éxito de su gira de conferencias, la influencia de Altamira en la presencia de España y en los debates en torno a ella en ambas celebraciones, la de 1910 y la de 1921, fue realmente muy menor, me atrevería a decir que absolutamente menor. En la primera, la de 1910, porque tanto los gobiernos español y mexicano como los españoles de México optaron por la retórica del hispanismo tradicional, como reflejan de la elección del representante español en las celebraciones del centenario, que fue nada más y nada menos que el marqués de Polavieja. Un nombramiento que tiene alguna explicación. Era nieto de un antiguo miembro de la audiencia de la Ciudad de México, con lo cual se mostraba esa filiación hispano-mexicana. Pero un marqués de Polavieja a que Telésforo García, en una de sus cartas, califica de vieja reaccionaria, es la expresión literal que utiliza. Hasta la elección de Isabel la Católica como protagonista del monumento, nunca terminado, ofrecido por la colonia española. Entonces, por lo tanto, digamos que esa primera celebración tuvo un componente que no entraba dentro del discurso de Altamira. En la segunda, la de 1921, por la irrupción del indigenismo como uno de los ejes del debate político-ideológico mexicano, de forma todavía en gran parte retórico, pero sobre el que era necesario definirse, cosa que Altamira nunca hizo. Es decir, la postura de Altamira con respecto al indigenismo no la conocemos porque nunca se definió con respecto a ella, ni en estas conferencias, ni durante su estancia posterior en México. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, Altamira muere exiliado en México. Es un exilio un tanto curioso de Altamira porque además apenas tiene relaciones con el resto de los exiliados españoles en la Ciudad de México. El tema de los centenarios y de las relaciones México-España o España-México es también el objetivo del capítulo de Alicia Azuela, la que tengo aquí a mi lado, a la derecha, que se titula De 1521 a 1921, una vuelta de tuerca a la celebración de dos fechas fundacionales. Raza Española, Revista de España y América. Como ven, tiene un título largo, pero absolutamente descriptivo. Pero la perspectiva de Alicia es distinta de la de Masilassi. Se centra en los centenarios de 1821. Digo los centenarios de 1921, porque en 1921 se celebraron dos centenarios. Se celebró el centenario de la independencia, de la consumación de la independencia, dicho en lenguaje mexicano,
y de la conquista de México. Por lo tanto, hay 2 centenarios dentro de un mismo año. Y lo hace Alicia desde la perspectiva de una revista, Raza Española, publicada en España y mucho más cercana al hispanismo tradicional de Menéndez Pelayo, para entendernos, que al promovido por Altamira. Es decir, en ese sentido, digamos que es una perspectiva mucho más tradicional, una especie de vuelta al pasado. Todo ello en el contexto particularmente tenso de las relaciones del régimen nacido de la Revolución. Y ahí yo me gustaría distinguir 3 aspectos. Las relaciones de la Revolución Mexicana habría que separarlas por un lado. Las relaciones con España, que son, digamos, las relaciones diplomáticas normales entre dos países soberanos, y que fueron particularmente conflictivas, tanto que durante un tiempo estuvieron suspendidas las relaciones diplomáticas. Las relaciones con lo español, que es un asunto mucho más ambiguo porque no tienen que ver tanto con España como con el pasado español de México y las dificultades para integrar ese pasado en un relato de nación mexicana, y algo que en el caso de México está siempre ahí presente, que son las relaciones con los españoles, porque no solo estaba España, estaba lo español, sino que estaban las relaciones de los españoles. Y esto, permítanme que les haga una pequeña digresión aquí, pero no se entienden las relaciones entre México y España si no se entiende que a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX existe una relativamente importante colonia española establecida en México. Relativamente importante porque no es muy numerosa, nunca llegó a más allá de las 30.000 personas, pero relativamente importante por 2 motivos. Uno, porque es económicamente muy influyente, forma parte de las élites porfirianas, y sobre todo porque está extendida por todo el país. Es decir, el abarrotero gachupín con boina, con un puro en la boca y un nombre estrafalario, según la crítica mexicana, formaba parte del paisaje cotidiano de todos los mexicanos. Es la colonia extranjera más numerosa de las establecidas en México y además, a diferencia de las otras, se extiende hasta el último rincón del país. No hay pequeño pueblo mexicano que no tuviese su abarrotero gachupín. Y por lo tanto, eso es lo que está explicando esa continua presencia de los españoles. Eso además con una revolución que tiene un claro sesgo hispanófobo, es decir, tiene un componente hispanófobo enormemente significativo. Entonces, en ese contexto es en el que hay que situarlo. Raza Española, la revista, conmemoró los centenarios de la conquista y de la independencia con la publicación de un número monográfico que Alicia analiza con todo detalle, y además te felicito, Alicia, porque es un análisis absolutamente perfecto, yo creo que no hay nada que añadir, en el cual analiza desde el texto de presentación de su directora, Blanca de los Ríos, a una serie de artículos firmados por personajes que no sé si en Madrid dicen mucho, pero desde luego, visto desde el punto de vista de la cultura mexicana, son importantes, como Manuel Toussaint o Luis G. Urbina, es decir, personajes centrales del debate intelectual mexicano. Bueno, el número monográfico incluía también una antología de poesía mexicana desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Alfonso Reyes, pero Alicia obviamente de eso se ocupa menos porque no tiene que ver con el objetivo de su artículo. Sí se centra mucho en la presentación de Blanca de los Ríos, que le permite desmenuzar el sustrato ideológico de la revista, que es el del hispanismo tradicional, basado en una visión heroica de la conquista, la reivindicación del legado virreinal, la afirmación del carácter católico de la civilización hispánica y, sobrevolando todo, la imagen de España como madre de naciones, la madre patria, es decir, esa especie de sintagma repetido una y otra vez. Los artículos de los colaboradores mexicanos, por su parte, le permiten acercarse al complicado encaje de estas visiones, un encaje que va a ser complicado a lo largo de todo el siglo XX, me temo que del siglo XXI y del siglo XXII, si todavía México y España siguen existiendo, que es cómo hacer encajar en este hispanismo tradicional el sustrato ideológico de un nacionalismo mexicano y sobre todo el papel del mestizaje, que es el mito por excelencia del régimen nacido de la Revolución. Es decir, en realidad el mito del mestizaje se remonta al Porfiriato y se remonta a Porfirio Díaz, pero desde luego la Revolución lo convierte en el eje y en el centro de la vida política mexicana. Y con esto
se cerraría lo que podríamos denominar el bloque identitario de las celebraciones de independencia. El objetivo de estas, sin embargo, no fue solo contar lo que México era, sino también demostrar al mundo el nivel de progreso y civilización alcanzado por el país en sus primeros 100 años de vida independiente. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En esta especie de visión trágica de la historia latinoamericana que se ha impuesto en las últimas décadas del siglo XX, primeras del siglo XXI, de una especie de idea de fracaso, del fracaso consustancial de las naciones latinoamericanas, nos olvidamos que en el momento de la celebración del centenario de las independencias, las élites americanas no tenían ninguna duda de que ellos formaban parte de los ganadores de la historia, Y por lo tanto, en ese objetivo era un objetivo central, porque en las celebraciones del centenario, el caso de la mexicana, celebrada por el gobierno de Porfirio Díaz, el objetivo era demostrar cómo México era un país moderno, desarrollado, eficiente y que formaba parte de las grandes potencias del futuro. Ahora, la pregunta ahí, obvia, es ¿hasta qué punto esas celebraciones del centenario consiguieron dar esa imagen o cómo fue recibido esto desde el resto del mundo? Y ahí hay un artículo que a mí me parece central, que es del de François Martínez, en un capítulo que se titula México en el primer centenario de su independencia y la recepción francesa del escaparate. Primera cuestión importante. Francia no era para las élites del Estado porfirista una nación cualquiera. Y no era una nación cualquiera no solo por eso que se ha convertido en un tópico, que es el afrancesamiento de las élites porfirianas, sino porque Francia había logrado, para principios del siglo XX, convertirse, al menos en los estados-nación hispanoamericanos, en la nación encargada de guiar a sus hermanas latinas por el camino y el progreso y la civilización. Es decir, Francia era la cabeza de las naciones latinas del mundo. Eso, que hay una frase que me encanta, porque es una frase del título de un editorial del portavoz oficioso del gobierno de Porfirio Díaz, que es El Imparcial, y que titula uno de sus editoriales, y se lo cito porque creo que evita todo lo que yo pueda contarles. Dice: España, la madre por la sangre, y Francia, la madre por la civilización. Es un título absolutamente espléndido. Eso es lo que un porfirista pensaba con respecto a Francia. Entonces, mostrarse frente a Francia como una nación moderna y amiga, para utilizar las palabras del propio François Martínez, fue como consecuencia uno de los objetivos de la celebración del centenario. Y lo más sorprendente del artículo de François Martínez es que en gran parte lo consiguió. El problema es que después inmediatamente estalla la revolución, es decir, estalla casi todavía, no se acababan de los ecos de la celebración del centenario y empezaron los disparos reales de la revolución. Pero en la lectura que hace de periódicos como Le Figaro, La Démocratie, Leclerc, etc., todos muestran una imagen de México absolutamente de un país moderno, exitoso y triunfante, es decir, lo que habían conseguido. Y ahí yo creo que no hay mucho más que decir. Ya para terminar, porque creo que al final he hablado demasiado, como les decía, cuando tengo jet lag empiezo a hablar y nunca acabo, ¿no? Es decir, porque nunca acabo, es el final. Queda una última parte. ¿Qué es lo que pasa en las siguientes décadas con respecto a ese escaparate de México? Pasa fundamentalmente una cosa, y es que el gran protagonista de ese escaparate deja de ser el Estado. Y entonces hay una serie de artículos que no les voy a hablar de ellos, pero que me parecen a mí particularmente interesantes, que son aquellos que tienen que ver con la irrupción de otras nuevas formas de diplomacia cultural, que son formas, digamos, más privadas. Entonces hay un artículo de Susi Gwendolyn Ramírez de la Peña sobre México vista por la Cámara Francesa, Le Journal de Actualité, que es un artículo muy interesante porque lo que muestra ya no es qué es lo que están contando los estados, sino lo que está contando una empresa privada dedicada a producir películas de actualidad, y la imagen que está dando de México. Es un artículo que también se les recomiendo. Y por último hay otro artículo que se les recomiendo como ejemplo, que es el de Sureya Alejandra Hernández del Villar
sobre representando a México en el exterior, el ballet folclórico de México y la diplomacia cultural. Es un artículo muy interesante porque tiene que ver con algo a lo cual, curiosamente, el régimen revolucionario, el régimen posrevolucionario o el régimen nacido de la revolución, como ustedes quieren llamarla, a pesar de su exacerbado nacionalismo, o quizás por su exacerbado nacionalismo, estaba especialmente preocupado por contar México al mundo. Contar México al mundo. Lo que pasa es que en ese contar México al mundo, y yo creo que el caso del ballet folclórico de México sería un ejemplo paradigmático, no es tanto ya esas grandes exposiciones internacionales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sino que hay esa otra diplomacia que es ese recorrido del ballet folclórico, que se cuenta sus recorridos por Estados Unidos, por Guatemala, y que son interesantes porque además nos reflejan ese otro componente del relato de nación mexicana, que es esa idea de una nación basada en la cultura popular. Y claro, ¿qué hay más popular que la danza utilizada como elemento de representación de un pueblo? Como les digo, no quiero extenderme nada más. Espero con esto haberles abierto el apetito para que se lean el resto de los capítulos del libro de los cuales yo no les he hablado. Pero me parece que es un libro importante, no solo por lo que nos cuenta de México, sino importante desde el punto de vista metodológico. Es decir, abre una vena, una veta de cómo hacer historia de algunos aspectos que, es posible que sea parcial, considero que son particularmente relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor Pérez Bejo, y antes de dar la palabra a la profesora Azuela para que cierre ya nuestras intervenciones, sí quisiera decir un par de cosas en relación con el libro y la oportunidad que he tenido de trabajar codo con Alicia en la composición formal del mismo en el tramo final. Yo quería decir simplemente dos grandes cosas o dos cosas en relación a la forma y al fondo. Sobre la forma, efectivamente, como señalaba Alicia Altez, me parece que es un libro bellísimo, mérito absolutamente de los Sastroni, muy especialmente de Joaquín, porque está peleando en este mercado editorial hacer productos bibliográficos y bibliófilos absolutamente dúctiles y amables al tacto y a la querencia visual, y es un placer literalmente leerlo. Además, el tratamiento que ha conseguido de las fotografías, van a ver enseguida que es fantástico, en unas hojas en blanco y negro, digamos, que no siempre resulta sencillo en una sociedad como la nuestra, marcada por la imagen y los productos, ¿no?, de índole digital, y por tanto mi enorme satisfacción como director de la colección, pero sobre todo mi público homenaje al trabajo que hacen también compartido con Alicia en Ediciones Cinca, y por tanto creo que van a disfrutar muchísimo leyendo este libro. Y la segunda parte de mi comentario, antes de que Alicia tome la palabra, viene en relación con el fondo del mismo. Yo no les voy a relatar el contenido de los capítulos que me tocó a mí hacer de introducción, porque desmerecería absolutamente lo que ha hecho el profesor Pérez Bejo y quedaría en un ridículo espantoso yo, y por tanto la verdad es que no voy a hacerlo. En ese sentido, pero sí quiero destacar dos ideas de fondo que me parecen importantes. Yo soy de los que piensa que la historia, y muy específicamente la diplomacia cultural, se hace a través de tres ejes fundamentalmente. Por un lado, las personas, las biografías que de una manera u otra entretejen ese acontecer histórico. Por otro lado, las instituciones, ¿no?, que además sobrevuelan al acontecer histórico de las naciones. Y pensemos, aquí hemos hablado ahora mismo, el profesor Pérez Bejo acaba de hablar de la revolución y toda la visión nacionalista que proyecta a lo largo del siglo XX y que articulará el PRI a partir sobre todo del cardenismo, ¿no?
Pero piensen, por ejemplo, en la realidad española y los diferentes regímenes que atraviesan nuestra historia contemporánea y, por tanto, de cómo las instituciones, de una manera u otra, sobrevuelan esa cotidianidad. A eso dedica, por ejemplo, su artículo Antonio Niño, que cuenta muy bien, ¿no? cómo en el franquismo, ¿no? se utilizan ese tipo de instituciones también para proyectar una imagen de España que entronca, digamos, con la visión vinculada a los reyes católicos y al imperio español de los Austrias, tratando de proyectar la imagen de la dictadura y la articulación de ese nacionalcatolicismo que trataban de implementar como proyecto cultural del mismo, con un absoluto fracaso, como sabemos, en términos del resultado final, pero muy interesante porque efectivamente, y este sería el tercer actor que quisiera destacar, eso se hace también a través de iniciativas culturales de diferente índole. Aquí han destacado a Alicia en relación con el Fondo de Cultura Económica y Tomás en relación con las revistas que analiza Alicia Azuela en su artículo, cómo esas publicaciones, ¿no? pues, articulan ese tipo de posible discurso a favor o en contra, articulando diferentes relatos, pero la historia, que siempre es compleja, que siempre es perplejizante, vamos a decirlo en esos términos, o estupefaciente, que igual es más entretenida para esta hora de la tarde, lo que te muestra es que efectivamente cuando uno penetra en las profundidades de cualquier historia, y aquí estamos hablando de la historia de muchas naciones a través de la biografía de muchas personas y de la acción de muchas instituciones a través de esas producciones culturales, muchas de ellas que son absolutamente fascinantes a la hora en la que uno bucea, ¿no? a través de las páginas de este libro, pues todo está lleno de una serie de matices que efectivamente muestran en todo su esplendor ese crisol de complejidad que es lo que aquí nos ha regalado Alicia a lo largo del trabajo durante estos 3 años de todos estos investigadores, ¿no? Podría citarles las biografías de los embajadores, cómo expresa México o trata de expresar con aciertos, errores, fracasos y incumplimientos, por ejemplo, a la hora de articular una de las partes más fascinantes que comparto plenamente con Tomás Pérez Bejo, la cuestión arquitectónica y su proyección en Francia a través del proyecto que hacen en la Avenida de América Latina o en la Plaza de México con la escultura inconclusa y demás, ¿no? que allí se lleva a cabo, pero se lo reservo para su deleite y absoluta satisfacción. Creo que es un libro realmente esencial, no solo porque efectivamente la diplomacia cultural nos está mostrando esos recovecos de lo que han sido una historia que generalmente ha mirado a la interioridad de las naciones, de su construcción. Cuando uno se asoma efectivamente en perspectiva comparada, ve que la historia de las naciones se parece bastante en muchas cosas y desde luego, como decía al inicio, es un juego de espejos, y más en las naciones atlánticas, que efectivamente cuando uno va penetrando en toda su intimidad, por decirlo con Ortega, pues se va uno dando cuenta de que efectivamente el eco que resuena a uno y otro lado del Atlántico es absolutamente seductor. Vamos a dejarlo ahí. Ahora va a terminar el acto, la verdadera protagonista de que todos estemos aquí, que es Alicia Azuela, a quien tanto debemos. Ella es una referencia en la historiografía, lo digo para los que sean españoles y no estén tan habituados al ámbito académico mexicano. Una referencia en la historiografía mexicana, es básicamente una gran historiadora del arte que ha estudiado cómo el arte se vertebra con el poder, primero en el mundo colonial con aquel libro de Arte e Imperio, Arte e Ideas, ¿no? Arte e Historia, que nos regaló hace tiempo. Después un libro que a mí me ha satisfecho muy particularmente por lo maravilloso que es tomar un actor arquitectónico. Uno puede elegir entrar a un museo, ver una exposición, venir a una presentación de un libro, leer el propio libro, ir al teatro, pero lo que uno no elige es pasear por las ciudades. Y los edificios, muchos de ellos están puestos por ahí con una cierta intencionalidad, con un cierto diálogo con la historia. Y Alicia tiene un estudio, a mi modo de ver, ejemplar sobre el Palacio de Bellas Artes, que es una de las pocas construcciones, y no la única, tú me corriges, Alicia, en toda esa maravillosa médula central de la Ciudad de México, que transcurre
desde 1844 a 1934, si no recuerdo mal, es decir, desde el gran villano de la historia mexicana, que es Antonio López Santa Anna, pasando por la Revolución, el Porfiriato, la otra revolución, y terminando con el cardenismo, con su inauguración, y cómo es una digamos, sucesión de proyectos arquitectónicos tan sumamente fascinante en el centro mismo de la ciudad que permite a los diferentes regímenes ir dialogando con la misma construcción arquitectónica, como muestra también a través, además de un análisis ejemplar de las fuentes hemenográficas también, ¿no? Y la opinión que los diferentes intelectuales a lo largo de un siglo de historia mexicana van estudiando. Verdaderamente un libro maravilloso. A Alicia le debemos la articulación de este conjunto de investigadores que nos han regalado este maravilloso libro, así que, querida Alicia, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues con tantos halagos me han dejado sin palabras. Realmente lo único que me queda es agradecer mucho a la Casa de México en España que nos haya acogido para presentar esta obra. Desde luego a Antonio López Vega, que nos salvó pues del naufragio y consiguió, sí, mejor no entro en detalles, y consiguió esta magnífica coedición entre la editorial Cinca y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Mi alma mater, quien apoyó este proyecto y bueno, hace posible algo que era fundamental en este libro por su título, por su tema, que es que se publicara, fuera una coedición de los dos lados del Atlántico. ¿Por qué? Porque de eso se trata el libro. No podía ser una obra que solo se difundiera allá o solo se difundiera acá, y tampoco podía ser una obra que nada más hiciéramos los mexicanos. Sumamos esfuerzos para entender precisamente un asunto de carácter transcultural y sumamos metodologías porque nos enfrentamos a un asunto complejo, a una visión novedosa, que precisamente para estudiar el nacionalismo se aparta del discurso nacionalista. Cómo se inserta en las dinámicas geoculturales, geoterritoriales transnacionales. Nos movemos del esencialismo del discurso nacionalista y gracias a eso podemos todos juntos presentar este resultado, que además creo que una de las principales aportaciones es que precisamente nos muestra a lo que se consideró y se considera todavía como una manifestación propia de la esencia de la nación, nos muestra cómo se trata de un fenómeno que es una manifestación tanto material como simbólica de una manera común de ver la vida, marcada por la modernidad y en la cual precisamente se insertan los nacionalismos y en la que está incluida esta polaridad ficticia entre lo nacional y lo internacional. Constante discusión de que si no eres suficientemente mexicano porque dejas de verte el ombligo o eres internacional. Y no, este ir y venir fue precisamente lo que nosotros logramos juntos, todos nosotros, y eso no tengo yo cómo agradecerlo, logramos descifrarlo. Y creo que una aportación en la que quiero hacer énfasis es que precisamente aportamos al análisis de la celebración con mayúscula,
acto en el que se construyen imaginarios que luego van a dar lugar tanto a obras públicas como a visiones privadas de la experiencia de viajar, por ejemplo, que es lo que hacen Itzel Rodríguez Montellaro y Leonor, que es ver cómo el recorrido que hacen dos gringas en 1940 sigue precisamente, va buscando las artesanías y va buscando al México que se construye desde estos imaginarios que se insertan en nuestra visión del mundo. Entonces creo que lo que hace Miguel Cabañas en su espléndido artículo sobre Fernando Gamboa, cómo vemos que este mexicano se vuelve en el puente con los pintores que salen huyendo del exilio, cómo es el que alimenta este ir y venir y esta interconexión. Y volviendo a Antonio Niño, algo que nos resultó fascinante, cómo no hay relaciones diplomáticas entre Franco y México, el franquismo y México, que sin embargo siguen yendo y viniendo las ideas y siguen yendo y viniendo las interacciones. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante la historia política, pero que no es del todo, que hay toda una correlación de ligas regionales, ideológicas, que supera y que precisamente le da sentido a nuestra pregunta. ¿Cómo somos mirados? ¿Cómo miramos? ¿Qué tanto? Y es una pregunta que estuvo detrás de esta investigación. ¿Qué tanto este esfuerzo por transmitir desde las celebraciones una imagen de país al exterior influye en visiones preconcebidas? ¿Qué tanto logra cambiar esta mirada que se tiene preconcebida del otro? Si genera acciones, y vimos que sí a corto y largo plazo, pero estas acciones que nosotros analizamos gracias a que trabajamos desde los dos continentes juntos, estas visiones que nos interesaba, cómo se construían desde afuera y cómo contrastaban con las que llegaba, por ejemplo, con la construcción de la Embajada de México en París o de la Casa de México en la Ciudad Universitaria, lo que se quiere mostrar y cómo se ve. Este ir y venir de miradas, este entrecruzamiento en el que son fundamentales las expresiones artísticas, en donde la arquitectura, la escultura, la pintura, las artes escénicas, el teatro, la fotografía, todas estas son esenciales, pero no se explican descontextualizadas. Descontextualizadas de la realidad que las genera y que expresan, y luego descontextualizadas del mundo. Y en este caso, el nacionalismo, siendo un fenómeno global, siendo una manifestación transcultural, se concibe precisamente como algo que solo pasa en cada país. Entonces, bueno, yo no tengo nada más que agradecer este trabajo tan feliz que hemos realizado juntos 3 años y que revisamos y que comentamos y que además pusimos a consideración de nuestros par de expertos
que nos aportaron tanto con sus comentarios y luego comentaron, hicieron la introducción de cada una de las partes del libro. Pues realmente yo nada más agradezco que podamos estar aquí, que el bebé ya esté aquí a los ojos de ustedes, porque creíamos que nos íbamos a quedar pasmados como los elefantes después de 2 años, ¿verdad?, de estar concibiendo al muchacho o la muchacha o lo que quiera hacer. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues feliz alumbramiento, mil felicidades a la profesora Azuela y a todos los que han intervenido en este libro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo complejo sobre un libro que seguramente no han leído porque salió ayer, pero si alguien se siente impulsado a preguntar algo que le corroe la curiosidad, este es su momento. Si no, quedan todos ustedes exonerados de preguntar nada porque no han leído todavía el libro, y les ponemos a su disposición a la profesora Azuela, que firmará el ejemplar en nombre de todos los autores con todo gusto. Válgame Dios. O sea que Nos vamos a aburrir, hombre. Sí, no, seguro que alguien quiere venir a que le firmes el libro. Así que muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión. Felicidades, Alicia. Más tipo más.